Feliz tarde. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Eh, para mí es un honor poder compartir eh, mi libro, El Pentadrama del Yo, en este salón, ¿sí? Salón del Libro Teatral, y compartirlo con el sector teatro. Para mí es casi si termina uno siendo una familia, ¿no? Entonces, venga familia, aquí está el libro y qué bueno poder hacerlo aquí, con la revista, en el R101, con mis amigos, mis actores también. Quiero presentarles. Angie Ramírez, Javier Ávila y Johan Peñuela, que son parte del grupo Teatro Naciente. Somos un grupo de teatro quien ha acompañado la creación de las obras. Estas 5 obras han sido procesos, salvo una, fueron procesos de montaje, ¿no? Cada vez que se iba haciendo el laboratorio, se iba produciendo los textos. Al final se hace una recopilación. Muchos de los trabajos de las escenas también salen de improvisaciones que hicieron los actores y que yo retomo también, pero o sea, la creatividad. Por eso digo que no hay una invención salida, o sea, nada es de la nada, ¿cierto? Más bien es una recopilación de mucho trabajo y del poeta que marcó la vida, del maestro que dijo, de la señora de la calle, de los políticos de turno, todo se mezcla ahí. Por eso el pentadrama del yo busca como hacer unos trazos generales eh, en la búsqueda de mi persona, de mi ser como actor poeta, eh, y busca descifrar, pues no con respuestas claras, más bien generan un montón de preguntas que parecería que en cierta forma el libro se vuelve un poco filosófico, o las obras tienen cierto rasgo eh, filosófico. Este libro se publicó, nace el 30 de agosto de este año. Eh, Son 5 obras, como les dije anteriormente, salvo una que se llama Sesión Extraordinaria. Sesión Extraordinaria sí nace en un laboratorio que se hizo con Inés Stranger, dramaturga chilena. Eh, nace Sesión Extraordinaria, que es la única que no ha sido montada. Las demás obras ya han sido montadas. La más antigua que tenemos es Séptimos y el viaje de los peregrinos, que nace en el 2015, 2016, ¿cierto? Sí, creo que la más antigua es Showman. Ah, sí, sí, Showman en el 2012. 10. 10, la memoria no. 2010. No, 2012. 2010 porque fue para el bicentenario, ¿te acuerdas? Ah, sí. Bueno, a ver. Nada, la idea de presentarles el libro quiero hacerlo a través de una lectura dramática. Vamos a hacer un paisaje, un paneo por los personajes y ciertas situaciones de cada una de las obras. Espero lo disfruten también si tienen la oportunidad de leerlo. eh, Agradezco comentarios, ¿no? Porque la idea es ir aprendiendo a escribir, ¿no? Aprender a producir teatro escrito. Difiere mucho de la puesta en escena, ¿no? Eh, pero siempre con la idea de aprender, de querer conocer un poco más para mejorar la escritura. Entonces, sin más preámbulos, muchas gracias por la invitación y espero disfruten de la lectura dramática. Ni trinan los pájaros, ni brama el ganado. Solo el viejo que nada sabe sobrevive con su tinta en la memoria de un Fragmento de uno o la transhumancia de los sueños. Cuadro uno, entre sueños y pesadillas. Maldición. ¿Cuándo vas a dejar de joderme?
esa bendita idea de poder ser, definirse, realizarse, un desgaste inútil de los tiempos modernos, un despilfarro de los filósofos, sus poetas enfermos. Ya están aquí. Confieso que no los escuché llegar. Nada raro en ustedes. Siempre al acecho. Como gatitos cazando mariposas. Bueno, ¿qué puedo decirles? Yo soy el yo, un papel, un personaje. ¿Qué ha pasado? No me digas, ya sé, el eco, eco, devorador de almas. Ay, hijita, toma, sécate y come. En la mochila tengo pan, carne, palta, aceitunas y además chicha de maíz morado. Riquísima. Pero siéntate, mija, descansa. Pero solo 7 horas, solo tenemos hasta el amanecer. ¿Sabe de dónde vengo? Déjame ver. Así, de la nada, de un simple sueño de tus padres. Eres engendrada por una madre, oficinista de casa, y por un padre que nunca estuvo. Soy más que eso. Soy más que la hija de alguien. Soy una mujer autónoma que piensa, que siente, que tiene el poder de decidir sobre las palabras y las acciones. Contra la desgracia de esta violencia que avergonzaría hasta el más desalmado. No he dejado de creer ni la esperanza de que mis niños vuelvan, sean cuerpos cálidos, fríos, solo osamentas por enterrar, pero que vuelvan, ya que la incertidumbre me consume como un cáncer doloroso. Necesito paz. Quiero paz. Ya es justo. Se toma las mariposas como un símbolo, ¿no? La metamorfosis. Y creo que habla, es un elemento que habla mucho de la psiquis. Después de ver con perspectiva el libro, pues yo siento que las obras tienen un recorrido muy parecido, o sea, todas empiezan a hablar del mismo. Y es el recorrido, son cuestionamientos de mi persona, ¿no? Que están en relación con la vida, lo social, lo político, los dioses, el mismo teatro, se pone en consideración todo el tiempo ahí. Eh, y, digamos, se escogieron estas 5, aunque hay otras, pero creo que esas podrían definir muy bien un cuestionamiento sobre sí mismo, sobre el yo. Entonces, por ese pentadrama, es como el drama del yo, o el drama de la persona, visto con distintas caras, como un poliedro o algo así. Lo vas mirando. Hoy, aquí, con el lanzamiento de nuestra querida revista Teatros en su edición número 27, dossier dedicado a la dirección de escena. Como ustedes pueden observar, nuestro último número impreso ha sido el número 26, el dedicado al maestro Santiago García, y hoy estamos haciendo un lanzamiento virtual. Aproximadamente en mes y medio ya tendremos la edición impresa, nuevamente 1000 ejemplares de la revista Teatro para hacer las delicias del público bogotano y del público colombiano. En esta oportunidad nos convoca la dirección de escena, la pregunta por quién dirige, cómo se dirige, cuáles son nuestros
ancestros en la dirección, de qué fuentes bebemos, bajo qué parámetros hemos establecido las reglas y el juego de la dirección. Y indudablemente nos hemos encontrado con un mundo increíble, con un mundo vastísimo, de la mano nuevamente de nuestros grandes articulistas y de nuevos articulistas que nos acompañan y de una sección de entrevistas que ya les contaré. Nuevamente, y antes de entrar en materia, quiero agradecer al Consejo Editorial de la revista Teatros, pero asimismo quiero hacer un saludo muy efusivo a nuestro editor Enrique Pulesio, a nuestro director de la revista Sergio González y a todas aquellas personas que hacen posible la revista. Sin ellos, este maravilloso documento de memoria y de registro de nuestro quehacer sería imposible en las calidades en las que lo hemos encontrado alrededor de 26 números. La revista es una revista, como ustedes saben, es una revista especializada en artes escénicas que y se dedica en su dossier a un tema específico a tratarlo desde múltiples lugares. Bienvenida sea la interdisciplinariedad, bienvenida sea los múltiples enfoques y las múltiples miradas y los múltiples estilos. Y es ahí donde se encuentra una de las mayores riquezas de este documento. Aquí no se profesa una verdad, aquí no estamos sobre una línea, sino estamos sobre muchas líneas, sobre muchas verdades y estamos en fronteras casi siempre riesgosas, donde le estamos pisando los talones a todos y a todas. Pues que me parece muy importante a la hora de hacer una revista. Es decir, no es una revista de propaganda, es una revista que promulga por la multi, inter y transdisciplinariedad y porque las múltiples miradas sean valoradas y tengan un espacio especial. Arrancamos con ese paisaje maravilloso de los directores, con un especial énfasis en los directores del siglo XIX y los directores de la primera mitad del siglo XX, que es lo que hemos denominado cuadernos de dirección, que son los diferentes artículos de diferentes directores que se han tomado a la tarea de hacer un ensayo acerca de eso qué hacer. Entonces, invitamos al maestro Juan Carlos Moyano, autor, director, ensayista, que consideramos una pluma es una gran pluma, lo admiramos bastante desde la revista Juan Carlos, hace una reflexión sobre su quehacer, le sigue otra reflexión del inigualable Rodrigo Rodríguez sobre el teatro popular mestizo y analógico, sobre su experiencia. Viene después un artículo de Ciro Gómez sobre la dirección de escena en el teatro de títeres. Soy un vocero más de la revista y eso lo debo aclarar. Esta revista es de la comunidad teatral y circense de la ciudad. La edita, imprime y realmente hace todo el proceso editorial la Asociación de Salas Concertadas de Teatro de Bogotá. Desde el año 2004, la revista es editada de manera permanente, gracias a, primero, la Orquesta Filarmónica, después la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, después el IDARTES. Han sido como los tres entidades que han ido aportando recursos para que esta iniciativa pues llegue a buen término. Desde el 2004 aproximadamente hasta el 2012-13 se hacían 2 números por año. Después solo nos dedicamos a hacer 1 número por año. Yo doy cuenta de la revista desde el número 13, el homenaje que se le hizo a Grotowski. Yo llegué en el 13. He sido testigo pues cómo ha crecido la revista, cómo hemos ido abordando los diferentes temas. Ahora bien, ¿por qué de 2 pasamos a 1? Pues creo que es, por un lado, la complejidad que es hacer la revista. Es muy, muy complejo. Es muy complejo abordar los diferentes temas con la profundidad, la delicadeza y obviamente el diseño. Si ustedes se dan cuenta, es un diseño pues muy cuidado, que requiere demasiada filigrana,
demasiada artesanía y que, imagínense con dos, o sea, sería inmanejable. Y que obviamente, pues ahí va. Por otro lado, debo también hacer mención de las otras revistas pues, que nos han acompañado a teatro. Juan Pablo Ricaute, que creo llegó a la 22, 23. eh, Tenemos la otra revista que es Papel Escena de la Universidad del Valle. eh, en este momento tenemos la revista de teatro, la revista de la SAP, que es Esqueme, creo que Escénica. Escénica, antes Esqueme creo que se llamaba, ahora Escénica. Es como en este momento las revistas vivas o que tengo en este momento en el radar. Hay otras, obviamente, ya históricas, pues como la revista Gestus, que pues yo creo que es una de las grandes revistas del teatro colombiano. Y bueno, otras iniciativas que llegaron a muy eh, cortos números, muy cortos, sí, ejemplares editados. La revista Actuemos, pero quien quiera tener más información puede ir a Museartes y ahí hay un especial de revistas teatrales que aquí la maestra museartes.net, allá pueden ver un especial dedicado a las revistas donde la maestra aquí me coge y me da 3 palmadas. Un proyecto de circuito internacional de la nueva dirección y dramaturgia liderada por Camilo Casadiego, que desde hace algunos años está haciendo un ejercicio de red en torno a la dramaturgia iberoamericana, buscando centros y buscando distribución y visibilización de nuestra dramaturgia. En este caso lo hace con Editorial Casa Larcos, quien representa hoy Doris. Bienvenida a el Salón del Libro Teatral. Entonces, este espacio es de ustedes. Bueno, pues empecemos de qué es el circuito de la joven dirección y dramaturgia. El circuito viene siendo pues una red donde pues prácticamente conectamos unos dramaturgos colombianos con dramaturgos de otros países. Inicialmente comienza con dramaturgos locales. En el año 2015, gracias al Encuentro Metropolitano de Dramaturgia que hace Carolina Vivas. Y pues bueno, nos juntamos una serie de dramaturgos y dramaturgas, directores, a hacer un circuito. Inicialmente era con circulación, entonces está Moisés Ballesteros, está Juan Vilis, está Tatán Londoño, Eric Bernal, y bueno, hay una serie de dramaturgos que en el 2015 decidimos cómo hacer esa circulación, y bueno. Resulta que ya en el año 2016 empezamos a hacer como unas alianzas con Ciudad Puerto Teatro, que viene siendo pues un teatro de Venezuela, donde empezamos a hacer inicialmente intercambios de lecturas dramatizadas. Entonces eso permitía que los textos de nosotros no quedaran guardados, sino que fueran puestos en voz por otros directores y dramaturgos. Después de eso, se junta Factotum Escena de México, Nuevo Teatro Colón de Argentina, y bueno, así sucesivamente fue con lecturas dramatizadas, pero finalmente decidimos que la dramaturgia del papel pues iba a atravesar muchas fronteras. Entonces empezamos a hacer como un ejercicio sobre todo de publicaciones digitales. La primera está con la Universidad de Veracruz, que hay 4 dramaturgos, que es Felipe Botero, está Moisés, está Caro Mejía, Moisés, alguien me falta. Farid. Farid Rincón. Entonces, esa fue la primera publicación impresa que hicimos con la revista Tramoya. Y empezamos con ese ejercicio porque empezaron como a leer la dramaturgia colombiana. Y gracias a eso, pues empezamos a hacer una alianza bastante interesante. El segundo ejercicio editorial o de publicación se hizo con Teatro Estudio 87, haciendo una antología de teatro breve colombiano, que son 25 autores, dividido en 6 tomos, y pues que se distribuyó en pandemia. Sobre todo era un ejercicio en pandemia, y que bueno, tuvo un eco bastante interesante ese proyecto. En el año 1982 aparece el primer número de la revista Tabla, la cual ha estado saliendo por 41 años ininterrumpido. Es la revista de las artes escénicas profesionales en Cuba y abarca cada uno de los géneros
que, que nos toca. En el año 2000 se hizo necesario incluir la parte editorial, allá esa revista que estaba constituida y formalizada dentro de Cuba y fuera. Y entonces aparecen varias colecciones donde teníamos dramaturgia cubana, internacional, crítica, investigación. Y desde el año 2000 la casa editorial se ha dado la tarea de dar a conocer lo que está sucediendo en el mundo para los cubanos. Una isla pequeña, que todos conocen, bueno, muchos conocen nuestras características, y se hacía necesario, además de la poca interrelación que tenemos con el exterior, se hacía necesario que el arte sí se mantuviera conectado con cada uno de los países, al menos cercanos a nosotros. Bueno, con esa premisa llega Camilo, primero me escribe, que para mí fue muy simpático, porque me escribe alguien que yo no sé quién es, no sé de dónde salió. Sí. Y voy a Cuba. O sea, era ya como una tarea que tenemos que vernos. Él tenía un propósito y yo se lo agradezco mucho. Quedamos en verlo y por supuesto no fui sola. Estuve con todo el equipo. Tablas es un equipo de chicas hermoso, está feo que lo diga yo, pero es un equipo maravilloso de verdad. Y le hicimos como un interrogatorio. Nosotros tenemos una mesa redonda y lo pusimos allá y nosotros del lado acá. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué quieres hacer eso con nosotros? ¿Qué te motivó? ¿Cómo supiste de nosotros? Y aquello fue, y él pasó la prueba. Cada una de las preguntas que le íbamos haciendo, él la respondía con una pasión, con una responsabilidad de que era necesario que el teatro contemporáneo colombiano se conociera fuera de Colombia. Él tenía ese objetivo y así nosotros lo percibimos. Por supuesto, rápidamente no dijimos que sí. Le dijimos, lo vamos a evaluar. Nos tomamos nuestro tiempo y esto hay que ver. Nos llegaron unas obras muy hermosas. Unas obras que, como le digo, agradecemos mucho porque después le hablaré de la selección y para nosotros es un universo prácticamente desconocido. Y es que en realidad, aparte de los autores emergentes que entran dentro de la nueva dramaturgia, creo que la forma de relatar también es nueva. Entonces es muy chévere porque uno ve voces distintas en cada una de las obras y rompen mucho los esquemas tradicionales, que es un intento que se viene pues antes de los 60 y todo esta ola del nuevo teatro. El esquema dramatúrgico iba muy ligado a cómo se desarrollaba el relato en Occidente. Creo que muchos de los relatos que hay acá ya rompen con esa estructura. Hay apartamentos hablando solo. Hay escenarios que son un parqués. Hay quemaduras, hay, bueno, animales hablando con humanos. Hay un montón ¿cómo decirlo? De explosión de experimentación dramatúrgica que creo que es muy importante tenerla en cuenta como parte del desarrollo del teatro colombiano contemporáneo. No todos los días sale el sol, que es sobre la violencia y otros insultos menores, de María Adelaida Palacio. Profundo mar de sangre, Violeta, de Jonathan Londoño. Uhuro, Viaje al origen, que de hecho creo que esa tiene varias conexiones con la santería cubana. Tiempos de color ocre, de Camilo Casadiego. Un café, Carolina Mejía Garzón. El ensayo, es un thriller costumbrista de Johan Belandia. Futuro es lo que tenemos, de Ruth Rivas Franco. Perorata de una mujer a su marido que ya duerme, de Carlos Moisés Ballesteros. Solo mía, de Juan Pablo Gómez. Y el cierre, que lo hace Camilo Casadiego, Dramaturgia colombiana más allá del mar. ¿Preguntas? Yo creo que sí. Un aplauso. Bueno. Les presento a mis compañeras, a Valentina Peña, Surrey Camargo, Janet Patricia Gómez, Fabián Castellanos
somos parte del equipo de Stroganov, que hoy les presentamos La raíz, el árbol de la vida. El árbol de la vida es una obra que se escribió hace un par de años y que comenzó como un ejercicio alrededor del feminismo. Aquí debo citar a dos cómplices que fueron provocadoras de este ejercicio, que son Carolina Ribón y Matea Cifuentes, quienes me invitan a mí a tomar un taller del feminismo a la escena. Estábamos en plena pandemia, junto con Patti, que es mi compañera de vida, mi esposa y también una inspiración alrededor del arte. Vimos en ese espacio una oportunidad, la intención de darle voz a quienes no hemos conocido en la vida. Y comienza toda una indagación personal acerca de cuál es mi árbol genealógico. Yo provengo de una familia en donde mi padre viene de la región de Boyacá, de Muniquirá, en donde su familia fueron los industriales que promovieron toda la industria del bocadillo y la guayaba, que hoy reconocemos nacionalmente, de la familia Sáenz, y mi madre, que viene del Cauca, originaria de una región que se llama el Patía Cauca, Palenque del Castigo, en donde se origina el bambuco como ritmo nacional. Entonces, esa inquietud por darle voz a la abuela paterna que nunca conocí motivó la escritura de la obra. Entonces, a través de un ejercicio de reconstrucción de árbol genealógico, de unas visitas que realizamos a la región de Moniquirá, inicialmente aparece el texto teatral. Para Stroganov es muy importante hacer el ejercicio mental de la reflexión y la escritura como parte de sus prácticas artísticas. Entonces, en todos los procesos de creación de Stroganov, tenemos esa parte en donde el director nos pide, ok, usted montó su personaje, usted vino a los ensayos, ahora vaya a su casa, piense y escriba. Y es algo que no es común en las prácticas, o por lo menos en las que nosotros conocemos, que nos exige un ejercicio adicional, y en ese ejercicio adicional pues enriquecen todos los procesos creativos. Cuando yo llego, y digo llego porque como lo acabaron de ver, la historia es de Fabián, es su familia, es él, es su corazón, es su pulsión. Cuando yo llego a El Árbol de la Vida, era un monólogo inicialmente. Entonces habían unas apartes, la estructura de la obra es una estructura epistolar, son cartas. Bueno, ya les spoilé la obra, perdón. Perdón. La estructura es epistolar y cuando ya Fabián dice, bueno, nos ganamos la beca porque el proceso ganó beca de creación, hagamos el montaje. Del año anterior. Sí, señor. Con el ministerio. ministerio. 22. Con el ministerio. Cuando nos ganamos la beca y decimos, bueno, aquí hay ya se había desarrollado un trabajo, toda la dramaturgia, ya se había hecho otra parte que era la investigación de ir a los territorios, de conocer qué pasó, porque fuimos a investigar sobre la vida de la abuela de Fabián y luego de la otra abuela, porque pareciera que uno conoce la vida de sus abuelas, pero no, hay que hacer una reconstrucción territorial, social, antropológica, si se quiere. Hacemos todo eso y decimos, bueno, vamos a hacer el montaje. Y yo me encuentro como en la mitad entre la gran mayoría del elenco y Fabián. La mayoría del elenco fueron personas que yo conocí en la Universidad Distrital, como estudiantes. De eso que uno ve a un estudiante y dice, ¡ay, ese muchacho! Yo quisiera trabajar con él, y luego sale el proyecto y le dice, venga. Entonces, me agrada decirme que fui puente porque viendo unos talentos, unas iniciativas, unas búsquedas, una curiosidad por el hacer, que yo digo, esto puede resonar con lo que está pasando aquí. El primer filtro, y hablo desde esto porque yo fui la directora de actores, fue hacer una especie de casting, que nunca fue casting, sino leer unas actitudes y aptitudes y emparentarlas con la obra e invitar a los procesos. Que cuando vean la obra están cordialmente invitados, ahorita les hablamos de las siguientes fechas, se van a dar cuenta que requiere mucho trabajo, porque en la obra bailan, cantan, actúan. Y no es bailar solo bailar, es que
hicimos todo el trabajo de investigación de los ritmos de esas zonas y por qué se tiene que utilizar esa canción y como decía ahorita Fabián, el bambuco del Patía. Y tenía mucho susto de empezar a construir el personaje todo el tiempo desde el cliché. Y mis referentes estaban todo el tiempo en videos y en historias, y en fotografías, y en canciones. Pero fue una delicia empezar a explorar la música, por ejemplo, empezar a explorar cómo cantan las cantadoras del Patía, ¿no? A mí me gusta mucho cantar. Pero mi influencia siempre había sido como mucho rock, mucho pop, coloco la voz en otros lugares y cuando empezamos a escuchar estos cantos que eventualmente ya desde otro lado, desde la danza, desde el folclore, cuando hacíamos coreografías, pues ya tenía muchas nociones de la sonoridad, de la nasalidad, pero empezar a encontrar estos cantos, los alabados, las formas de llorar sin llorar, sino no se llora llorando, sino se llora cantando. Cuando empezamos a encontrarnos con todo esto, era una maravilla y con las coreografías creo que podía fácilmente empezar a sentir como toda la sangre negra que hay dentro de mí. Bueno, para mí el árbol de la vida fue toda una experiencia, ya que yo soy bailarina y mi carrera es arte danzario, entonces me enfrento a mi primera propuesta como personaje, en la creación de un personaje, con compañeros actores de la SAP. Al principio fue súper retador porque me sentía muy nerviosa, porque siempre que a partir de la danza y del movimiento y la investigación del movimiento, entonces siempre estaba como en observación, con los ojos abiertos para poder percibir cómo entrar al mundo del personaje desde la perspectiva, también desde mi propia perspectiva, de cómo yo podía entender las rutas que tienen los actores desde la ruta que yo tengo. Entonces pensarme, ellos hablan de situaciones, roles, y yo cómo podía entender eso. Entonces también me pensaba en mi mente, ellos hablan de una situación, listo, la relaciono con la sensación, colores, formas también, para poder adentrarme en esa tarea de investigación, a partir también de las herramientas que ya tenía. ¿Dónde quieres que te ponga? En una parte mejor, en la tierra o en el cielo. ¿Dónde está nuestro Señor? 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 Ah, 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 ah. ¡Bravo! Vengo a hablar desde Gustavo Andrade Rivera, de este ejercicio de compilación que se hace de Gustavo Andrade Rivera. Hay que ser honestos. Este ejercicio de compilación de Gustavo Andrade Rivera, en mi caso fue como... me cayó del cielo como una bendición o como un espaldadazo. Así lo sentí yo, dentro de la magia de la vida, como del mismo Gustavo Andrade Rivera, de la familia. Yo conozco a Gustavo Andrade Rivera, la obra de Gustavo Andrade Rivera, en el año 2003 aproximadamente. En el año 2003 una compañera, la directora de un grupo de teatro en la Universidad Surcolombiana, Doli Margarita Vega, inicia un proceso de montaje teatral con la obra Historias para quitar el miedo. Ella inicia el proceso, pero por una mejor oferta laboral, de hecho viaja a Bogotá a trabajar y entonces no puede darle continuidad al proceso, y termina de alguna forma delegándome para que me hiciera cargo del grupo de teatro. Y entonces pues yo dije, pues con qué otra obra debo seguir, sino pues con la que ya hayamos comenzado a hacer por lo menos un trabajo de mesa. Y así es que conozco a Gustavo Andrade Rivera. Pero resulta que cuando me encuentro con la obra de Gustavo Andrade Rivera, en el 2003, me encuentro con Historias para quitar el miedo. Y entonces este es el preámbulo como para hablar del libro. Con Historias para quitar el miedo pasó algo, y es que yo tenía una necesidad en un momento
de mi vida de comprender el conflicto armado político-militar del país. Yo soy caqueteño, mi familia es del Caquetá, mi familia materna, ¿ya? Y de alguna forma, año tras año, yo miraba cómo mi madre recibía una llamada o un telegrama o una carta y eso era una noticia de que uno de sus 9 hermanos había sido asesinado en medio del conflicto armado. Y entonces yo de alguna forma pues comencé a dar túmbolos, como que andar entre la izquierda, entre procesos de beligerancia y entre querer conocer, viajar a la zona del despeje. Pero cuando me encuentro con la obra de Gustavo Andrade Rivera, precisamente con Historias para quitar el miedo, de alguna forma se me abre el panorama que me ayuda a acercarme a ese conflicto político-militar y a tener una comprensión de una génesis, y hizo que me interesara más por ella. Entonces, desde el 2003, yo comienzo a dirigir el grupo de teatro Taller Teatral Los Colombia. En el 2006, Teatro Experimental Peripecias, digamos que es el grupo independiente con el que trabajo en la ciudad de Neiva. Y luego dijimos, pues aproximémonos a otra obra de Gustavo Andrade Rivera y nos aproximamos a Farsa de la ignorancia e intolerancia en una ciudad de provincia lejana y fanática que bien puede ser esta. Ese es el nombre de la obra nomás. Esto. Y comienzo a identificarme, a sentirme tocado por la dramaturgia de Gustavo Andrade Rivera. De esa forma, entonces comenzamos a intentar traer de nuevo a Gustavo Andrade Rivera a Neiva. En Neiva, hay que decirlo, hay un festival de teatro que se llama Festival de Teatro Gustavo Andrade Rivera. Lo organiza una corporación teatral que se llama Guadajira. Pero digamos que el nombre es el homenaje al escritor, al dramaturgo, pero la naturaleza del propio festival, desde que yo lo conocí, no iba orientado hacia el reconocimiento o rescate de la obra riveriana. Y entonces comenzamos a hacernos conocidos en Neiva por trabajar la obra de Gustavo Andrade Rivera. En algún momento quisimos crear un podcast, entonces pues qué mejor que entrevistar al hijo de Gustavo Andrade Rivera o a la esposa, y así me vine para acá y tuve la primera conversación con Luz, la esposa de Gustavo Andrade Rivera, con Jimeno, y hablar del papá como artista, como ser humano, como hombre. Todo este preámbulo es para decirles cómo llega el ejercicio del libro. En el 2021, para la conmemoración del natalicio de Gustavo Andrade Rivera, nace en 1921, entonces, gracias pues, a la hoja de vida académica, me buscan para que yo haga la curaduría de un salón regional de artistas. La organización que se gana la convocatoria, que se gana la licitación para una serie de actividades culturales, me busca para eso y nos sentamos a llegar a un acuerdo y nos va bien con el acuerdo, pero de paso me dice la líder, me dice, Jordan, necesito a alguien que haya trabajado la obra de un tal Gustavo Andrade Rivera. Y yo, ¿cómo así? Dice, sí, es que le vamos a celebrar el natalicio. Casi que un año atrás me habían pedido el favor de que para esa celebración del natalicio presentáramos las obras que teníamos montadas de Gustavo Andrade Rivera. En proyecto ya estaba Remington 22, otra obra de Gustavo Andrade Rivera. Y entonces yo le dije, pues, a riesgo de sonar pretencioso, somos el grupo de teatro que en los últimos 10 años hemos estado trabajando la obra de Gustavo Andrade Rivera, intentando hacer que se reconozca. En su aproximación a estas claves poéticas, Yolanda Díaz Rosero habla, uno, de que Gustavo Andrade Rivera hace un ejercicio de asimilación de la teoría brechtiana. Entonces, les estoy hablando de que en 1960, 1959, cuando escribe esto, tal vez en Bogotá no tiene tanta trascendencia como lo llega a tener en una provincia, que un dramaturgo asuma esa teoría brechtiana y la ponga en un contexto donde religiosamente esto es el hereje, donde políticamente es ser de izquierda, donde periodísticamente es estar narrando algo desde el punto equivocado, como tal. Y este hombre se arriesga a hacer ese ejercicio. Genera algunas propuestas de distanciamiento en sus obras, y entonces estamos hablando de, pues, insisto, en la época de la que estamos hablando.
en una ciudad cosmopolita como Bogotá, es normal que teorías, que libros, que textos nos traigan a nosotros ese conocimiento y que en 1960, 1970 esté pasando. Pero que en la provincia esto pase, hay un dicho que me dijo alguna vez un cuñado, el esposo de una hermana, y me dijo: yo, hermano, lo que pasa es que usted no puede comparar la hija con la mamá, con la abuela, son cosas totalmente diferentes, ¿ya? Y entonces no se puede buscar lo uno por lo otro. Entonces, en este caso, la importancia de Gustavo Andrade Rivera en el territorio era las aproximaciones que estaba haciendo a la vanguardia del teatro mundial, pero que lo estaba haciendo desde la provincia. Y por eso él sabía a feo en la provincia, por eso él era una talanquera para los políticos de la provincia, y ahorita le hablaré de algo sobre ello. La interpelación con el público. Entonces, en su obra, El propio veredicto, termina interpelando al público y diciendo: bueno, finalmente ustedes son los que toman el veredicto de lo que aquí acaba de pasar. Ya son ustedes los que deciden. Ya nosotros sabemos lo que aquí van a decidir. Ya sabemos que al hombre que está acá juzgando lo van a condenar. ¿Sí ve? ¿Por qué? Por ser intelectual. Hay algún paréntesis. Gustavo Andrade Rivera escribió otros textos como ejercicios de escritura, de ensayos, y entonces en uno de ellos decía: yo no fui alcalde, además que se lanzó a la alcaldía para ser alcalde, dijo: yo no fui alcalde porque sabía leer y escribir. En otras palabras, decía que para poder ser alcalde en Neiva uno tenía que ser un analfabeta, pero además de eso tenía que ser el hijo de un terrateniente, de alguien que tuviera mucha plata, ergo que tenía que sacar a su hijo graduado sí o sí de una universidad, porque esa era la tosudez que tenían de que eso era el desarrollo como tal. Entonces, en ese ejercicio, en esta obra, pone al público a pensar y analizar sobre, bueno, qué es más importante en la vida finalmente, seguir nuestros principios, nuestros sueños. Ese soldado nunca termina de darle la razón a quienes lo están juzgando por intentar salvar su vida. Finalmente lo que dice es que sí, que él es un intelectual y que no disparó, y que si eso es ser cobarde, pues bueno, que se reconoce como un cobarde. Eso, yo siento que tengo una relación con la obra de Gustavo de una forma muy romántica, ¿ya? No con el romanticismo cursi, sino de una forma muy romántica. En este ejercicio de Eugenio Barba sobre la necesidad de que existan grupos teatrales, yo creo que las obras que hemos montado o las dramaturgias con las que nos hemos encontrado han construido la identidad del grupo de teatro Mental Peripecias. Y esa es la forma romántica en la que me acerco o me aproximo a las obras, y es la que en algún momento, en cada momento de la historia donde hemos abordado un montaje, decimos: estos somos nosotros, somos Peripecias, construyendo este tipo de obras. El compañero anterior dijo: yo hago teatro comunitario para la comunidad, desde la comunidad, y escribo para las comunidades, y en este caso la obra de Rivera marca mucho la identidad del grupo de teatro que dirijo desde el 2006. Eso. Germán, muchas gracias. No, ustedes. De verdad, un honor que estés acá. No, ustedes sí. Esta historia. Me honra que nos hayan invitado. Marina Lamus Obregón, la autora de Edificaciones Teatrales, y mi querido amigo Andrés Chávez, de la Tienda Teatral. Quedan en sus manos este ratico. Bueno, gracias, William. Muchas gracias a los que nos acompañan. Bueno, es una oportunidad importante para este logro de un trabajo profesional de toda una vida, y particularmente en este caso, pues de, no sé, una década. Ahora te voy a preguntar y te voy a dejar que nos presentes un poco el libro. Yo quisiera rápidamente como contarles que este libro, Edificaciones Teatrales, es parte de una colección, digamos, dentro del proyecto editorial que llevo en esta fórmula como de tener la tienda, que es la librería, la tienda teatral, y simultáneamente la editorial, porque la idea mía de hacer una editorial estaba frustrada si no tenía la plata para hacerlo, y por eso creé la tienda. Entonces, y además era una oportunidad de coexistir una con otra, y además tener contacto con la comunidad, que no he encontrado otra solución para hacerlo. Y así se ha llevado, digamos, este proyecto, y esta es la publicación, yo creo que número 17 del proyecto editorial de la colección de teoría teatral, que ya reúne hoy autores colombianos e internacionales muy importantes como César Vadillo, que fue el primero, Ciro Gómez, Santiago García. En esta colección, digamos, de teoría está también otros libros internacionales como el de Keith Johnston, de Impro, y el de Clive Barker, de Juegos Teatrales.
y ahora algo muy colombiano y muy importante que es llegar a la historia del teatro con este título de Edificaciones Teatrales, repertorio de edificios y casas para el teatro en Colombia 1775 al año 2000, que suma a la ya importante, digamos, récord de publicaciones de historia que Marina, con su pasión clarísima y su aporte, además es una figura esencial, importantísima para nuestro teatro, es decir, es fundamental la labor que Marina ha hecho y creo que nadie más no hay nada comparable, tal vez evidentemente en Colombia, pero creo que en los otros países de Latinoamérica también hay muy pocas personas, tal vez en México, no sé si Maya Smith o alguna que otra historiadora en Argentina, pero este oficio y esta labor que está llevando Marina a cabo es de un valor impresionante y por eso pues me honra mucho haber sido el editor de este trabajo y llevarlo en este objeto que además es muy lindo. Se ha trabajado gráficamente con unas fotos que ella misma ha buscado en archivos, ya nos va a contar. Y para no extenderme más en esto y entrar al libro, pues quisiera empezar por el tema de las edificaciones, porque justo estamos en uno de los teatros que parte de la necesidad, claro, el teatro en general siempre, pues digamos, tenemos la idea de que está el espectador y el actor y ya se puede hacer teatro en cualquier espacio, pero partimos de cualquier espacio y ya necesitamos un espacio. Y a veces se nos olvida eso en nuestra pasión teatral. Y cuando uno ve el libro de Marina se encuentra con que evidentemente el espacio es fundamental, no solo para hacer teatro, sino en medio de unas circunstancias, unos contextos sociales, políticos, económicos, históricos, y uno entiende cosas tan básicas como eso del espacio, pero también en unas circunstancias muy colombianas que uno a veces no entiende. Entonces cuéntanos, Marina, un poco de dónde surge la idea de este libro, tras tus otros libros, y por qué las edificaciones. Bueno, Andrés, ya te contesto. Dale. Pero no crean que entramos al club de alabanzas mutuas. Pero sí, de verdad, tengo que agradecer que Andrés se haya preocupado por publicar temas teatrales, porque la verdad es muy difícil que publiquen este tipo de ladrillos, porque evidentemente no son comerciales y después de tanto esfuerzo de investigar, luego redactar, que alguien lo publique a uno, sí, lo debo agradecer. Tú lo sabes, porque te lo he dicho muchas veces. Además, tengo que decir que el Salón del Libro es como un punto en que nos encontramos las personas que hacen el esfuerzo desde sitios alternativos por publicar libros. Así sean, por ejemplo, los fanzines que saca el Salón del Libro, que de alguna manera ahí se pueden publicar ensayos cortos, digamos, y también la parte de los podcasts, porque es divulgación de todas maneras para el teatro, ya sea el teatro actual, el teatro histórico, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí vamos con el libro. No, pues Andrés, lo que ocurre es que como voy a archivos, bibliotecas, hemerotecas, poco a poco voy detrás de un tema específico. Parto de ahí. Pero a medida que voy mirando materiales, pues me van apareciendo otros temas que no tienen que ver en el momento con lo que estoy investigando. Entonces, ¿qué hago? Abro una carpeta que hace 30 y pico años era física, en papel, y ahí iba guardando fotocopias y otros soportes, digamos, que ahora ya pasaron al olvido.
Y a medida que se me van engordando esas carpetas, y realmente más que engordando, de acuerdo con lo que yo quiero. Por fortuna no estoy en la academia. Entonces, de acuerdo con eso, con que de pronto vuelvo a tener curiosidad por un tema, cojo las carpetas, evalúo y ahí empiezo a decir, me hace falta esto, esto, otro, y vuelvo otra vez a los archivos. Y vuelve a pasar lo mismo. Estoy buscando sobre el Teatro Colón, por poner un ejemplo nada más. Pero si me encuentro, por ejemplo, un dramaturgo que está perdido, que está en el olvido, pues de todas maneras lo tomo, lo meto a la carpetica y ahí espero a que se siga engordando. Un poco es eso. Algunas anécdotas de lo que ocurría dentro de los teatros. Y pensé, como no soy arquitecta, pero de alguna manera el mundo de las anécdotas me gustan y me gusta reconfirmar esa información para ver en qué punto, qué tiene de verdad la anécdota y qué tiene de ficción. Y luego entonces, oyendo a los teatreros de hoy en día, que cuando empiezan a hablar de cómo consiguieron su espacio, cómo compraron la casa, cómo la arrendaron, y estos son unos relatos épicos realmente, por el esfuerzo que ello implica, me puse a pensar que sí, sería importante dejar eso, pero a la vez me pregunté, ¿quién en el siglo XIX o en el siglo XVIII edifica un teatro? Si hay un relato épico en el siglo XXI y a finales del XX, debe haber otro relato en los siglos anteriores. O sea, ¿quién edifica un teatro? Y me interesó mucho saber quién es ese personaje. Entonces, por eso en el libro, pues no se va a encontrar mucho de la arquitectura, no se va a encontrar toda la programación, porque eso no era el objetivo. Es detrás de la pared, de las piedras, qué rostros humanos hay. Como si fuera una obra, como si Marina fuera una dramaturga o una escritora que fuera construyendo una red de datos para crear una gran obra que no sé, esto es como una saga de Netflix, no sé, una cosa de estas series un poquito, pero del teatro colombiano. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algún plan ahí? No sé si ya estás hablando de un legado y eso me asusta a esta tierna edad. Los vocablos del teatro, esto está incluido en un texto preliminar. Sentí que debía poner este texto porque las palabras de hoy son distintas de las de ayer. Y quería como decirle a un futuro investigador, al acercarse a los documentos viejos, tenga en cuenta esto. Los vínculos teatrales pues son las relaciones que yo hago y las juntas de censura. Cada vez que se edificaba un libro, había una junta de censura, pero también la incluí porque como yo divido tengo en cuenta los teatros de cine que se edificaron para presentar cine y teatro al mismo tiempo. Entonces, el mismo esquema del teatro en cuanto a las juntas de censura pasan al cine. Pero como el cine se convierte en esa gran industria, pues ya no se podía, había que alejar, pues crear dos distintas juntas de censura.
desaparece luego la de teatro y queda nomás la de cine y luego ya desaparece la del cine. Yo siempre, bueno, ese es el contexto del libro. Los vetustos coliseos, que son los más interesantes en cuanto a anécdotas, y porque era un mundo completamente distinto. Entonces ahí está el Coliseo de Cartagena de Indias y el Ramírez de Bogotá. Luego los teatros gubernamentales. Otra cosa que no dije antes es que además de querer tener los rostros de la gente que edifica teatro o que invierte parte de su dinero en edificar un teatro, también me interesaba mucho la conceptualización del por qué se edifica un teatro. Entonces, en teatros del orden nacional, que serían los gubernamentales, hay toda una carreta filosófica y política. Perdón, inicialmente filosófica, pero luego se empieza a enredar con temas políticos partidistas, no eso que llaman política en términos generales, que es tan bonito, que es por el bien de la humanidad. No. Entonces, un poco muestro eso. Y los teatros del orden municipal y departamental, que tienen una filosofía, una teoría similar a los teatros del orden nacional. Adicionalmente, le agregan la parte regional. En últimas, porque dan orgullo a la región. Bueno, el Teatro Nacional da orgullo al país. En esta ocasión se hace la presentación de nuestra séptima publicación del día. Es Cartografías de lo Distante, que hace parte de esta colección de libros y de este proyecto importantísimo para la ciudad que se llama la Clínica de Dramaturgia. La Clínica de Dramaturgia de Bogotá, que para el año 2020 recogió a siete dramaturgos, de los cuales fueron descabezando como un cuento de Agatha Christie, uno a uno, hasta quedar 4, y de él sale este libro que estrenamos hoy y que los autores están viendo hasta esta noche. Entonces, que los cogió por sorpresa. Y está aquí Epifanio Arévalo, que ha llevado la bandera y ha empujado el carro durante mucho tiempo de este proyecto y de estas publicaciones. Está recién salidas del horno, hoy llegaron aquí al salón y los autores los están viendo, espero que contentos. Y pues ahí los dejo para que hablemos de este proyecto y de este libro. Bueno, yo siempre he hecho este cuento porque hay que empezar por el principio y es poner un poquito el contexto de qué es la Clínica de Dramaturgia. Además porque tiene un nombre muy raro, Clínica de Dramaturgia. Induce a pensar en muchas cosas. Esta historia arranca por allá por el año 2010, 2009, 2010, con 4 dramaturgos que seguramente estarían borrachos tomando vino. Y se les ocurrió inventarse un cuento que era escribir la obra entre los 4, una obra entre los 4, cada uno su obra. Pero en la idea de que tenían que escoger un tema que no le gustara a ninguno. Y además que podían opinar sobre el trabajo que estaba haciendo el otro. Normalmente la escritura es un ejercicio como solitario, pero a ellos se les ocurrió, seguramente la borrachera los llevó a decir que tenían que abrían la posibilidad de que otro hablara de su genialidad mientras estaban escribiendo. Es así que Pedro Miguel Rosso, Enrique Lozano, Eric Clayton y Tania Cárdenas se inventaron el cuento. Ellos escribieron su libro, escribieron sobre teatro de documento, que parece que no les gustaba ninguno el teatro documento, y salió una obra que se llamó Cuatro Tiempos, un libro que se llamó Cuatro Tiempos con 4 obras. Y se les ocurrió también que pues, les gustó la historia
y se inventaban un sistema como de la posta o las llevas que jugamos desde chiquitos y dijeron, vamos a buscar otros 4 locos o 5 locos que quieran hacer lo mismo, a ver qué ocurre. Y ahí nos pillaron a 5, que hicimos la segunda clínica y así sucesivamente hasta completar esta la octava. Ese invento lo que tiene interesante es que no se ha repetido, no han repetido autores. Yo creo que eran 40 y tantas obras, no sabría decir exactamente cuántas van hasta ahora. Y gente que pues con esa intencionalidad de escribir y como con esa posibilidad de buscar ese ejercicio ayudado por sus amigos y seguramente algunos vinitos, puedan producir la obra. Está aquí, por ejemplo, Carolina, que hizo parte de la clínica número... Creo que es la quinta. La quinta. El tema fue... ¿Es cuarta o quinta? El vacío. Ellos escribieron sobre el vacío. La clínica 2 escribió sobre lo anodino, lo que no tiene importancia, y además con la idea de que no tuviera conflicto, eran textos que no deberían tener conflicto, que no hablara de personajes especiales con alguna característica especial, sino que fuera lo más, buscar lo más cotidiano, normal, para escribir sobre eso. Así cada clínica encontró un tema, alguna clínica escribió sobre el vacío, y finalmente llegamos a esta clínica que es la del 2020. Esta clínica tiene una característica muy especial, que es la clínica de la pandemia. La pandemia nos afectó. Realmente hasta ahora podemos ver el libro, los autores lo están conociendo en este momento. Sorpresa. Sorpresa que encuentran el libro acá. Gracias al apoyo, a la ayuda del IDARTES y de la gestión maravillosa que hace William, que logró ayudar a conseguir los recursos y la posibilidad de poder tener la plata para la impresión. De hecho, la impresión la acabo de pagar hoy, William. Sí. Y el libro nos trajeron 5 cajas que están allí para que hoy podemos tener a su disposición. Yo no tengo que decir más, me gustaría que los clinicantes de la pandemia les cuenten cómo fue ese proceso, bastante difícil por demás, y cómo de los 7 que iniciaron, terminaron 4, y el proceso, como lo dije. De los cuales estamos presentes 3. De los cuales están presentes 3. Y los eran 2. Julián Arango, que también hace parte del grupo y que terminó, está hoy en Manizales presentando una obra. Arrancas. Bueno, buenas noches y muchas gracias por tenernos el libro en físico. Sí. Lo que pasa es que como con todo lo dilatado, todo lo largo y tortuoso que... No, pero fue bueno. O sea, valió la pena que fue este proceso. Ver el libro impreso es muy, muy satisfactorio. Me empecé a dar cuenta que algo que me sucede mucho es el constante autosaboteo desde la cabeza. Entonces, pues el constante autosaboteo, ¿usted qué anda haciendo? ¿Cómo se le ocurre? No sea huevo, no sea pendejo. ¿Usted da pena que anda haciendo ahí parado, sentado? ¿Quién le importa lo que usted tenga que hacer? Pues iba a ser la acotación. Pues toda la acotación está en segunda persona. Y pues el infierno, Bogotá. Entonces ya estaba hecho. Entonces, listo, ahí está todo. Las reglas, que me pasaré por el forro, el personaje alcohólico depresivo que termina convirtiéndose en su propio Vicente Huidobro del mundo de Bogotá. Y pues... Suena a comedia. No, es muy graciosa. Yo me moría de la risa escribiendo. Creo que con Casadiego llegamos igual, porque llegamos como, bueno, sí, llegamos a la clínica, pero no sabemos muy bien.
a lo largo de las sesiones, a lo largo que fue sucediendo como los encuentros, empezamos un poco a enterarnos y a caer en cuenta en qué nos habíamos metido. Sí, sí. Primero firmamos el contrato y luego... Sí, primero fuimos a la foto y después nos dimos cuenta que el contrato era re largo y como que a veces no nos gustaba mucho, pero creo que también es un ingrediente que tiene la clínica de dramaturgia, ¿no? Como que unos... unos personajes se meten en un viaje y pues vamos a ver a dónde resulta esto. También creo que habla del hecho de que se haya retirado gente, pues de que también esto es un ejercicio de persistencia, de perseverancia, de sacar la obra al otro lado, que en últimas es el ejercicio del escritor, ¿no? Tener la idea, tener el nicho y lograrlo llevar a buen término si es que ese buen término existe, ¿no? Lo que decía Marina ahorita, ¿no? Hay que ponerle punto final en algún lado, pues porque esto o hay que publicarlo o hay que montarlo y demás. En el caso particular de nosotros, que creo que nos dedicamos a esto, al oficio, ¿no? Uno concibe las obras como una pieza que se va a montar, ¿no? En este caso, en ningún momento pensamos que la pieza se iba a montar, sino que la pieza tenía que publicarse porque pues todo porque había un grupo de generaciones que ya lo había hecho y lo vamos a quedar muy mal si no lo hacemos. 2 años después estamos aquí diciendo, bueno, no, se logró. Sí, capaz ni siquiera es nuestro logro, sino el logro de otros. Ahora viene el logro de para los que vamos a trabajar, ¿no? Para la siguiente generación. Que creo que es lo bonito del proyecto, ¿no? Saltándonos los malos encuentros con los compañeros, o las discusiones, o el momento de incertidumbre un poco, porque nos tocó la pandemia, entonces realmente en presencial nosotros nos vimos una vez cuando escogimos los... Por ahí dos. Por ahí dos, cuando escogimos los temas, y una segunda vez, que fue la primera lectura, y después de eso nos dijeron, ay, nos vamos a encerrar 15 días, y 15 días es que 8 meses después ninguno se había visto la cara en presencial, jamás, jamás. Entonces todas nuestras reuniones fueron virtuales, todas las devoluciones fueron virtuales, y pues bueno, creo que eso también marca la concepción de los textos que hicimos, ¿no? Como los logramos sacar al otro lado. Como dice Pachito, pues el detonante realmente, porque no era nuestra intención hablar de los pecados capitales, sino dijimos, bueno, vamos a tener un detonante, un punto de partida, a cada uno le tocó uno sin la ambición o la avaricia de que al final queríamos que las obras hablaran de ellos, ¿no? Esto no es un homenaje ni a la lujuria, ni a la soberbia, ni a la ira, no son homenajes no son obras que hablen son pequeños detonantes, ¿no? Es como el chispazo inicial, lo que Cartoon dice, como la imagen generadora, ¿no? Este flachazo inicial. En algunos casos se mantuvo más que en otros, ¿no? Digamos que mi obra se llama Lujuria. Entonces uno podría decir que casi que le estamos haciendo un homenaje. No lo sé, habría que leerla para ver si quedan... Enlujuriados. Pues bueno, el proceso en mi caso pasó por muchas etapas, porque la primera nos encontramos todos a tomar cerveza, vino en la casa de Julián. Ah, no, fue en el Quijote. No, fue un café, yo no me café, y bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, muy motivados. Muy motivados. Y qué chimba esto, no. Después, no, vayan a mi casa. Vamos, no, hagamos 11. Y empezamos, llegó Juan Bill y los de las otras clínicas. Y como que se armó un como muy, muy chévere, digamos, como primera impresión. Claro, cae la pandemia y como que nos quita ese encuentro. Porque tal vez ese encuentro bueno, hablemos de dramaturgia con cervecita, lo que decían al principio, como nace la clínica, el vinito y demás, nos quitó eso y nos encerró y nos cambió el ánimo. Por lo menos a mí me cambió mucho el ánimo. Sobre todo porque el encierro obligado era rarísimo, la virtualidad era rarísima, el hacer una entrega cada 8 días, pero pensar en la semana que tenías que sobrevivir era rarísimo, todo era raro, ¿sí? Entonces, empezamos a cambiar los unos con nosotros también, incluso en el trato.
Y no es culpa de nadie, es el encierro que genera unas dinámicas distintas, ¿sí? Entonces ahí empezó a transformarse también las obras, porque así como te sientes, escribes, ¿sí? Y digamos, en el 2021 muere mi madre, en la mitad de la clínica de dramaturgia. Entonces empieza a tener obviamente unos picos emocionales. Yo empecé a escribir la obra, era la envidia, entonces yo decía, bueno, ¿y qué voy a escribir? Yo no sabía qué escribir, duré un buen rato que no sabía qué escribir. Y yo dije, bueno, voy a escribir sobre dos habitantes de calle que no tienen nada, a ver qué se envidia el uno al otro. Y empecé, ese fue el punto de partida. Y me enredé, volví, no quería escribir, le dije a Epifanio, ya que yo renuncio, me salí del grupo. Dije, no, vuelvo, déjeme volver. Sí, es decir, pasé por todas las fases. Epifanio, si no entrega mañana, no lo publico. O sea, yo no fui tan juicioso como Pachi, como Tatán. Pero también estaba pasando por una serie de cosas donde la obra se me empieza a transformar. Colombia, potencia de la vida. Bogotá tiene mucho que contar.